Bueno, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Mi grupo es el número 4. Estamos conformados por Dayana Landeta, mi persona, Christopher Layedra, Fred Lema, Natalie Lozano, Lisbeth Lozano y Erika Macas. Yo voy a explicarles un problema del ejercicio 2.1, el cual está referenciado a ecuaciones diferenciales de primer orden autónomas y puntos críticos. Para ello, primero vamos a dar una pequeña definición de lo que es una ecuación diferencial autónoma de primer orden. Entonces se dice que es una ecuación de la forma y' es igual a f de y, como lo podemos observar aquí, en donde f de y es una función dada continua. Y un punto crítico es donde las raíces de la función f son de especial importancia. El número real c es un punto crítico de la ecuación diferencial autónoma. Si es una raíz de f, es decir, f de c es igual a 0. Al punto crítico también se lo denomina punto de equilibrio, punto estacionario. Ya, vamos a empezar resolviendo el ejercicio. Entonces, nos dice que considere la ecuación diferencial de primer orden de y en dx es igual a y menos y al cubo, como lo podemos observar aquí. Y la condición inicial es y es igual a y sub 0 y x es igual a 0. A mano dibuje la gráfica de solución típica cuando y, función de x, y sub 0 tiene valores dados, como lo podemos observar en los incisos siguientes. Al inciso A nos dice que y sub 0 va a ser mayor que 1, el inciso B nos dice que y sub 0 va a ser menor que menos 1 y menor que 0. El inciso C nos dice que y sub 0 va a ser menor que 0 y menor que 1, y el inciso D nos dice que y sub 0 va a ser menor que menos 1. Entonces, vamos a proceder a resolver el ejercicio. Para ello, vamos primero a observar unos pequeños pasos que nos pueden facilitar la resolución del problema, el cual nos dice que primero debemos verificar que la ecuación esté de la forma de y en dx es igual a f de y sea una ecuación autónoma, ya que esta no depende de x. Entonces, en efecto, es una ecuación autónoma. Como segundo paso, tenemos igualar a 0 la ecuación de los puntos, para encontrar los puntos críticos. Entonces, aquí vamos a igualar a 0, pero no es fácil hallar debido a que tenemos elevado al cubo la y. Entonces, para ello, primero yo voy a sacar factor común. Me quedaría una diferencia de cuadrados. Entonces, voy a resolver la diferencia de cuadrados para obtener mi punto crítico. Entonces, ya obteniendo nuestros puntos críticos, tenemos que el primer punto crítico es y igual a 0, el segundo es y igual a 1 y el tercer punto crítico es y igual a menos 1. Como tercer paso tenemos dibujar las líneas de fase o esquema de fase, como lo podemos observar aquí, pero para ello hemos hecho un recuadro en donde vamos a determinar lo que son intervalos, el signo de la función, el comportamiento y la dirección de la flecha. Para determinar nuestros intervalos, vamos a guiarnos en los incisos anteriormente vistos. Entonces el inciso A nos decía que y va a ser mayor que 1 cuando tiende al infinito. El inciso B nos decía que de menos 1 a 0. El inciso C nos decía que 0 a 1 y el inciso D nos decía que cuando tiende de menos infinito a menos 1. Entonces, para nosotros encontrar el signo, vamos a elegir cualquier número que esté entre el rango de 1 hasta el infinito para poder reemplazarlo en esta ecuación y así obtener nuestro signo. Entonces, yo elegí el número 2 y me dio un signo negativo. En el segundo, yo elegí un rango en este rango yo elegí un valor de 0.5, entonces me dio un signo positivo y de igual manera lo hice en los dos últimos intervalos y me dio un signo negativo y un signo positivo. Entonces, para determinar el comportamiento nos vamos a guiar en el signo. Si el signo es negativo, entonces está indicando que está decreciendo, y si el signo es positivo, está indicando que la función está creciendo. Entonces vamos a escribirlo. Aquí, como tenemos el signo negativo, entonces está decreciendo. Como tenemos un signo positivo, está creciendo. Como tenemos un signo negativo, está decreciendo. Y como tenemos un signo positivo, está creciendo. Entonces, para asimismo ver la dirección de la flecha, nos vamos a guiar en el comportamiento de la función. Como anteriormente habíamos dicho que si está decreciendo, entonces la flecha va a ir hacia abajo, y si está creciente, la flecha va a ir hacia arriba. Entonces, ubicamos nuestras flechas de acuerdo a lo anteriormente mencionado, y así para poder dibujar nuestro esquema de fase. Entonces, en nuestro esquema de fase vamos a observar que en el punto 1 las flechas se repelen,
Es decir, nunca va a poder juntarse indicando que existe una asíntota. Entonces, en el punto 1 va a existir una asíntota y en el punto -1 va a existir una asíntota. Ya, y finalmente vamos a dibujar nuestro bosquejo de soluciones. Como lo podemos observar aquí, nos vamos a guiar en el comportamiento y también en la dirección de las flechas. Entonces, como decía que estaba creciendo, entonces nuestro bosquejo nos va a quedar que la línea va a ser hacia abajo, como está creciendo la línea iría hacia arriba, como está decreciendo la línea iría hacia abajo, y como está creciendo la línea, decreciendo la línea iría hacia arriba. Creciendo, dirá la línea está hacia arriba, perdón. Ya. Entonces tenemos que el punto 1 es un punto atractor, aquí va a ser un punto atractor. El punto 0 va a ser el punto repulsor, ya que debido a que se puede observar que aquí las flechas no se pueden juntar y existe una asíntota. Y en el punto 1 vemos que tenemos un punto atractor de igual manera. Y eso sería todo mi ejercicio. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a explicar mediante un ejercicio lo que es las ecuaciones diferenciales de primer orden de variables separables. Voy a presentarles un... Uh, bueno, sí, ahí está. Lo primero, para entender, tenemos que saber lo que es una ecuación separable. Una ecuación separable dice que es una ecuación diferencial de primer orden de esta forma, donde la forma normal y el miembro derecho en el producto es el producto de funciones con uno de los factores dado solamente en términos de x y el otro dado solo en términos de y. Eh, entonces, a este tipo de funciones se dice que es separable o que tiene variables separables. Ahora voy a proceder a, a resolver un ejercicio de variables separables. Aquí tengo el ejercicio. Entonces voy a coger el lápiz. Vemos que la ecuación diferencial está dada en forma de diferenciales. En este caso no es necesario escribir la ecuación diferencial en la forma normal. Directamente podemos separar las variables. Entonces procedo a separar Euler a la 3x diferencial de y. Esto es igual a menos diferencial de x. Ya. Y luego este factor que está multiplicando lo puedo pasar a dividir, o de forma equivalente lo puedo escribir en el miembro derecho con el exponente negativo. Entonces voy a proceder a hacer eso. Entonces me queda diferencial de y, esto es igual a menos Euler a la menos 3x diferencial de x. Ya.
Y bueno, aquí ya procedemos a aplicar la operación de integral en ambos miembros de la igualdad. En el miembro izquierdo tenemos una integral, una constante. Y en el miembro derecho pues tenemos la integral de Euler, la 3x diferencial de x. Ya. Bueno, está en el miembro izquierdo. Esta integral es bastante sencilla, pues la integral sería y igual esta integral lo voy a proceder a resolver por un cambio de variable, donde voy a coger du, va a ser igual a menos 3x. Du sería igual a menos 3 menos 3 de lo directo de x. Entonces voy a despejar de x sería igual a du partido a menos 3. Ya tengo eso. Entonces solo voy a reemplazar la integral de Euler a la u por du sobre menos 3. Ya. Aquí voy a sacar el menos un medio, el un medio. No, un tercio, perdón. Y seguimos integrando sobre la u por du. Ya, esta integral es directa. Entonces, la integral de ese valor es e a la u más una constante. Listo. Entonces, ya teniendo esto, pues vengo acá. Menos por menos un tercio por Euler a la u. Como ya había resuelto la integral, entonces solo estoy poniendo más una constante. Con esto me queda entonces que y es igual, menos con menos se hace positivo, un tercio de Euler
Aquí ya reemplazo, el u sería menos 3x. 3x más la constante. Y hemos obtenido la solución para esta ecuación. A continuación, Erika va a explicar un ejercicio también. Bueno, yo voy a proceder a explicar un ejercicio del ejercicio 2.2 que tenemos, que dice resuelva la ecuación diferencial dada por separación de variables. Es el número 12, que está expresado por el seno de 3x por dx más 2y coseno al cubo de 3x de y igual a 0. En esta tenemos que separar nuestras variables, por lo que vamos a dividir para el coseno al cubo de 3x. Haciendo esto nos queda seno de 3x por dx sobre el coseno al cubo de 3x más 2y de y igual a 0. Una vez hecho esto, vamos a proceder a integrar. Una vez teniendo las dos integrales, vemos cómo solucionar esto. Vamos a proceder por la más sencilla, que es la de menos 2y por dy. Y nuestro resultado de esta integral sería menos y al cuadrado más c. Entonces continuamos con la otra integral, que en esta lo más fácil sería hacer una sustitución, que es u igual al coseno de 3x, y la derivada de u, que sería menos 3 seno de 3x. Procedemos a sustituir en nuestra integral, que simplificamos el seno de 3x, y nos queda menos 1/3 por la integral de du sobre u al cubo es igual a menos y cuadrado más c. Para resolver la integral subimos u, que sería u a la menos 3 más 1 menos 2 sobre menos 2. Haciendo esta multiplicación nos queda u a la menos 2 sobre 6 es igual a menos y cuadrado más c. Procedemos a sustituir para dejar en términos de x. Y nos queda 1 sobre 6 coseno al cuadrado de 3x va a ser igual a menos y cuadrado más c. En esto, para expresar nuestra solución igualado a y cuadrado, va a quedar igual a menos 1 sobre 6 coseno al cuadrado de 3x más c. Como también sabemos que por identidades trigonométricas que la secante de x va a ser igual a 1 sobre el coseno de x, también podemos expresarlo de esta forma. Y al cuadrado va a ser igual a menos secante al cuadrado de 3x sobre 6 más c. Estas dos formas de los resultados serían válidas. Gracias. Bueno, yo voy a resolver un problema del 2.3, el ejercicio número 29, sobre las ecuaciones diferenciales lineales. El problema nos dice resolver el problema con valores iniciales dados. Indique el intervalo y más largo en el que está definida la solución. Nos da la ecuación diferencial x más 1 por dy sobre dx más y es igual al logaritmo natural de x. Esto para los valores de y de 1, que va a ser igual a 10. Entonces, para empezar a resolver esta ecuación diferencial, primero debemos dejarla de la forma estándar de una ecuación diferencial lineal, que viene dada por la expresión de y más p de x, y es igual a f de x. Entonces vemos que nos está estorbando este x más 1. Entonces dividimos para x más 1 toda la expresión, obteniendo lo siguiente. dy sobre dx más 1 sobre x más 1 por y va a ser igual al logaritmo natural de x sobre x más 1. Como podemos observar, ya tenemos de la misma forma que la ecuación de acá, que una forma de la ecuación lineal. Entonces, para resolverla, vamos a encontrar nuestro factor integrante, que viene dado por p de x, va a ser igual a e elevado a la integral de nuestro p de x. Este p de x de aquí viene dado luego de la y. Entonces, en nuestra ecuación va a ser esta de aquí. Entonces, vamos a obtener que e elevado a la integral de 1 sobre x más 1, esto en función de dx, va a ser igual a e elevado a la logaritmo natural de x más 1. Y como sabemos, el Euler elevado a un logaritmo va a ser igual a lo mismo.
Entonces tenemos que nuestro factor integrante va a ser x más 1. Ahora, este factor integrante lo vamos a multiplicar por toda la ecuación, obteniendo que la derivada de x más 1 por y sobre dx va a ser lo mismo que nuestro factor integrante, y multiplicando por lo que estaba después del igual, el logaritmo natural de x por x más 1 sobre x más 1. De aquí, este x más 1 se va a simplificar con el x más 1 de abajo. Y este de x lo vamos a pasar acá a multiplicar. Obtenemos las integrales. Y nos queda que la integral de la derivada va a ser igual a lo mismo. Entonces, de x más 1 por y. Y la integral del logaritmo natural de x va a ser igual a x logaritmo natural de x menos x, más la constante de integración. Aquí, despejando el valor de y, este x más 1 pasaría a dividir cada expresión, y me queda que y es igual a x sobre x más 1 logaritmo natural de x, menos x sobre x más 1 más la constante sobre x más 1. Ahora, para resolver los valores iniciales que me dio de y igual a 10 y x igual a 1, lo vamos a reemplazar en la ecuación, obteniendo que y va a ser igual a 10, x igual a 1. Y obtenemos que la constante va a ser igual a 21. Este valor de la constante lo vamos a poner en nuestra primera en la ecuación obtenida acá. Entonces tenemos que y va a ser igual a x sobre x más 1 logaritmo natural de x menos x sobre x más 1 más 21 sobre x más 1. Y esta vendrá dado en los intervalos de 0 a más infinito, ambos abiertos. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Me toca dar un ejemplo del ejercicio 2.4, las ecuaciones exactas. Para esto tenemos la forma general, que es mx de y en dx más n x de y en dy igual a 0. Tenemos este problema de aquí. 3x cuadrado por y más e a la y en dy, que sería nuestra n, y x al cubo más x por e a la y en menos 2y en dy, que sería nuestra, perdón, aquí es dx. Esta sería nuestra m y esta de aquí sería nuestra n. Entonces, ¿qué nos dice el teorema? Que la derivada parcial de la función sobre la derivada parcial de x va a ser igual a m. Entonces tenemos que la derivada parcial de la función es igual a 3x cuadrado por y más e a la y en dx. Integramos esto tanto en la función y en dx. Tenemos que nuestra función es igual a 3x al cubo sobre 3, nos queda x al cubo por y más x por e a la y más h en y. Nos dice el teorema que la derivada de la parcial de la función con respecto a y es igual a n. Entonces vamos a derivar la función con respecto a y. Derivando con respecto a y, tenemos que es x al cubo más x por e a la y más h' de y. Como sabemos que esto es n, entonces igualamos las dos ecuaciones, que sería x al cubo más x por e a la y menos 2y es igual a x al cubo más x por e a la y más h' de y. Entonces aquí simplificamos. X al cubo, x e a la y, y nos queda que menos 2y es igual a dh en dy. Y aquí resolvemos como una ecuación diferencial de variables separables. Menos 2y en dy es igual a dh. Integramos y nos queda menos al cuadrado es igual a h.
Como tenemos el valor de nuestra constante, y nos queda como resultado x cubo y más x por e menos y al cuadrado. Esto ha sido todo, compañeros. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Hoy les voy a hablar acerca del ejercicio 25, el ejercicio número 3. Nos piden que en los problemas del 1 al 10 resolvamos las ecuaciones diferenciales dadas usando las sustituciones adecuadas. La ecuación que planteamos es x por dx más y menos 2x por dy va a ser igual a 0. Vemos que cumple con la condición de que m tiene que ser x de y, nx de y. Lo primero que procedemos a hacer es a dividir las variables entre dx. Aquí tenemos la simplificación de dx al dividirlo entre dx, nos quedaría solo x, simplificamos dy sobre dx, nos queda así. X más y más y menos 2x por dy sobre dx va a ser igual a 0. El siguiente paso es sustituir dy sobre dx por y'. Entonces tendríamos que x va a multiplicar a y menos 2x por y' y esto va a ser igual a 0. Luego procedemos a despejar y'. Entonces nos queda que y' va a ser igual a menos x sobre y menos 2x. Como el problema que planteado nos pide que busquemos la sustitución adecuada, en este caso tenemos que y va a ser igual a v de x. Entonces procedemos a reemplazar. En vez de y' ponemos v de x', entonces va a ser igual a menos x sobre vx menos 2x. Vamos a despejar, entonces tenemos x por v' más v va a ser igual a menos 1 sobre 1 menos 2. El siguiente paso que tenemos es que procedemos a integrar como normalmente podemos. Entonces nos quedaría que va a ser esta ecuación menos logaritmo natural de x que va a multiplicar a v menos 1 y esto va por menos 1 sobre v menos 1 es igual a la constante 1. Procedemos a reemplazar nuevamente con y sobre x en el valor de v. Entonces tenemos que nos va a dar menos logaritmo natural de que multiplica a x por, al reemplazar el y sobre x nos quedaría y sobre x menos 1 menos 1 sobre y sobre x menos 1. Esto igual a la constante 1. Simplificamos en este caso las x y como respuesta final tendríamos menos logaritmo natural que va a multiplicar a y menos x y esto menos x sobre y menos x. Y esto nos va a dar igual a la constante 1. Gracias. Bueno, y como conclusión para la ecuación diferencial de variables separables, pues se puede decir que para este tipo de ecuaciones casi siempre es posible dar la solución de forma explícita. Como conclusión general, se podría decir que para poder resolver una ecuación diferencial, primero debemos identificar el tipo de ecuación diferencial que tenemos para saber aplicar el método adecuado. Bueno, ingeniero, esta ha sido nuestra presentación. Espero que haya entendido y hayamos sido muy explícitos. Muchas gracias.